¿Has estudiado eso de la teoría global de la tectónica de placas y te has preguntado quién fue el genio que descubrió todo eso? O igual te cae en un examen. En cualquiera de los dos casos, bienvenido a este vídeo, donde vamos a ver cómo se llegó a una de las ideas más revolucionarias en la historia de la geología, la teoría de la tectónica de placas. Antes de que nadie hablase de placas, tectónica o nada que se moviese, los geólogos estaban bastante convencidos de una cosa: la Tierra era fija e inamovible. Vamos, que los continentes y los océanos llevaban ahí desde el principio de los tiempos. Y para explicar el relieve que tiene la Tierra, los geólogos tenían ideas, digamos, creativas. Empecemos por el siglo XVIII y principios del XIX. Por aquel entonces la geología era prácticamente una mezcla entre ciencia y mitología. Por ejemplo, el catastrofismo propuesto por Cuvier decía que la Tierra había cambiado a base de catástrofes, diluvios, terremotos, volcanes. Vamos, que la Tierra vivía en un drama constante. Cada catástrofe, digamos, que borraba todo lo anterior y empezaba algo nuevo. Y otra gran idea era el neptunismo de Abraham Werner. En esa visión el agua lo explicaba todo. La corteza se había formado a partir de la cristalización de un océano primitivo que se había secado. Era elegante, sí, pero no cuadraba con lo que se veía en el campo. Y avanzamos en el tiempo. Durante buena parte del siglo XIX, el fijismo fue la idea predominante. Según esta idea, los océanos y los continentes habían estado fijos desde el origen de la Tierra, en el mismo sitio. Moverlos era inconcebible. Así que montañas, volcanes, terremotos se explicaban como fenómenos verticales. Hundimientos, elevaciones, nada de desplazamientos horizontales. La Tierra era un planeta estable, sin grandes emociones. Y luego llegó el contraccionismo, que me da risa. Una idea que se hizo muy popular en el siglo XIX. Imaginaban que la Tierra, al enfriarse, se arrugaba como una manzana al secarse. Una manzana al secarse. Y esas arrugas serían las cordilleras. Sencillo, lógico y totalmente erróneo, porque si el planeta se arrugase por igual, las montañas deberían estar más o menos distribuidas de forma homogénea por todo el territorio, y no es así. Y por supuesto no explicaba volcanes, ni terremotos, ni nada. ¿Para qué? Esta teoría me mata. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX apareció la idea del geosinclinal. Según ella, en algunas zonas se acumulaban cantidades enormes de sedimento cuyo peso hacía que la corteza se hundiera. Con el tiempo esos sedimentos se comprimían, plegaban y levantaban, formando montañas. Durante décadas fue casi una religión en geología. Explicaba cómo se formaban las cordilleras, sí, pero pasaba olímpicamente de los volcanes y los terremotos. En resumen, los científicos veían el planeta Tierra como algo fijo o de muy lenta contracción, donde los relieves se formaban por hundimientos, plegamientos o catástrofes, pero jamás movimientos horizontales. No, no y no. Y entonces llegó él, un tipo que ni siquiera era geólogo, era meteorólogo. Alfred Wegener. Esto va a ser un dolor de muelas. Año 1912. Mientras el resto de científicos pensaban que los continentes eran algo fijo, Alfred Wegener se puso a mirar mapas y le sorprendió la coincidencia casi exacta de la costa de Sudamérica con la costa de África. Parecía como si hubiesen estado unidas y con el tiempo se hubiesen separado. Vamos, como si el Atlántico hubiese separado dos piezas de un viejo puzzle. Además notó que el encaje era aún mejor no si nos fijábamos en la costa, que sufre deformación por la erosión, los sedimentos, sino en el borde real de los continentes, la plataforma continental, esa zona submarina que prolonga un poco los continentes por debajo del mar. Ahí las piezas encajaban casi perfectamente. Y cuando más miraba, más le cuadraba. No solo encajaban África y Sudamérica, todos los continentes podían recomponerse en un único bloque gigante. Así nació la idea de que los continentes en un pasado remoto habían estado formando un supercontinente llamado, que llamó Pangea, que significa toda la Tierra.
en griego. Wegener propuso que esta Pangea empezó a dividirse hace unos 200 millones de años en la era mesozoica. Desde entonces los fragmentos, los continentes, se habían ido moviendo horizontalmente de forma muy lenta hasta ocupar la posición que hoy conocemos. Ojo, y esto sin satélite GPS ni leches, solo mirando un mapa. Ole. Claro, y con ese descubrimiento Wegener no podía quedarse callado. En 1915 publicó su libro El origen de los continentes y los océanos, donde presentó su hipótesis de la deriva continental. Y no se limitó a decir, oye, mira, que los continentes encajan. No, aportó un montón de pruebas que ahora vamos a ver. Vale, la teoría sonaba bien, pero hacía falta demostrarla. Y Wegener se puso manos a la obra y aportó pruebas geológicas, paleoclimáticas, paleontológicas, biogeográficas, un montón, vamos, para demostrar esto de que los continentes en el pasado habían estado unidos. Por ejemplo, si observamos las rocas más antiguas del este de Sudamérica y el oeste de África, vemos afloramientos idénticos, mismas rocas ígneas, misma composición, misma edad. E incluso las cordilleras coinciden, como si hubiesen sido una única cordillera en el pasado que se hubiese roto por la mitad. Encajaba bastante bien. Pero lo más espectacular vino con los fósiles. En distintos continentes aparecían restos fósiles de la misma especie, y eran especies que eran incapaces de haber cruzado un océano entero. Un caso muy famoso es el de Mesosaurus, un reptil de agua dulce cuyos restos fósiles se encontraron en Brasil y también en África. Reptil de agua dulce, dulce, repito. Así que, salvo que tuviese habilidades desconocidas, imposible que hubiese cruzado el océano Atlántico. Vamos, que la habría palmado. También Cynognathus, un reptil terrestre de unos 3 metros de largo que se encontró tanto en Sudáfrica como en Argentina. Y las hojas fósiles de Glossopteris, una planta que era típica en climas templados y que apareció en Sudamérica, en África, en India e incluso en la Antártida. Imposible de explicar a menos que todo esto formase parte de un único supercontinente. Y no solo fósiles, algunas especies actuales también parecen delatar este pasado común. Un ejemplo es el de las hayas australes, que crecen en Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. Una distribución un poquito difícil de explicar, ¿no? Para una planta. Wegener también se fijó en las huellas del clima antiguo. Por ejemplo, regiones donde hoy hace un calor sofocante, como la India, Sudáfrica o Australia. Se habían encontrado restos de roca que solo se podrían haber formado en condiciones glaciales, es decir, en hielo. Surcos en las rocas, piedras arrastradas por glaciares, señales claras de que todas esas zonas habían estado cerca del polo sur. Y al revés, en zonas frías, casi polares, aparecían restos de carbón, formados hace millones de años. Y el carbón no se forma en hielos, se forma en zonas tropicales, grandes pantanos, llenos de plantas y calor. Lo mismo ocurría con los arrecifes de coral fosilizados, que se encontraban en lugares donde hace demasiado frío para que el coral pueda sobrevivir. Y es que los continentes en el pasado tuvieron otras posiciones. Algunas regiones que hoy son polares debieron de estar más cerca del ecuador, y las que están en zonas cálidas pudieron estar mucho más al sur, casi en el polo. Pero aún había más. Wegener también se apoyó en las mediciones geodésicas, que son mediciones muy precisas de la forma y la posición de la Tierra. Los científicos calculaban durante años la distancia entre dos puntos alejados, por ejemplo Groenlandia y América del Norte, y notaban que en esas mediciones había pequeñas diferencias, como si los lugares se moviesen unos pocos centímetros con respecto a donde estaban antes. Claro, ahí tenemos satélites y GPS que lo confirman con precisión milimétrica, pero en tiempos de Wegener esto era un poquito más complejo. En definitiva, Wegener unió todas las piezas: clima, fósiles, mediciones, rocas, y dijo: los continentes se mueven. Una frase sencilla que le costó al pobre décadas de burlas, porque en 1915 decir que Sudamérica y África habían estado juntas era tan descabellado como decir que la Tierra es plana hoy en día. La diferencia es que él tenía razón. Ahora me van a llover comentarios de hate de los terraplanistas. Pero claro, es que la comunidad científica no estaba preparada para esto. Wegener publicó su hipótesis y básicamente la respuesta fue una carcajada general. Incluso los geólogos más veteranos de las universidades advirtieron a los jóvenes que ni se les ocurriese hablar del movimiento horizontal de los continentes ni la deriva continental, porque sería su sentencia de muerte académica.
Lo contaba el periodista Richard Conniff en un artículo en el Smithsonian Magazine titulado «Cuando la deriva continental era considerada pseudociencia». En las universidades se rumoreaba «Si quieres tener carrera, no hables de Wegener». Tampoco ayudaba que el hombre fuese meteorólogo. ¿Cómo iba a venir un meteorólogo, un hombre del tiempo, a decirles a los geólogos cómo funcionaba la Tierra? Vamos, lo tomaron como una invasión de su terreno y el corporativismo científico hizo el resto. Incluso Albert Einstein escribió el prólogo de un libro que atacaba esta idea de que los continentes se movían horizontalmente. Einstein, ni más ni menos. Para refutar las ideas de Wegener, los científicos propusieron unas ideas muy locas. Por ejemplo, inventaron los llamados puentes intercontinentales, enormes franjas de tierra que supuestamente habían unido los continentes por donde los animales, estos fósiles de los que hablamos, habían atravesado el océano. Luego esos puentes habían desaparecido y ya no quedaba resto ninguno, claro. Decían en que no había fuerza ninguna que pudiese mover los continentes tan grandes, así que básicamente la idea de Wegener era imposible. Pero todo esto, Wegener seguía defendiendo su idea con pasión. Viajó, dio conferencias, escribió artículos, pero la comunidad científica casi lo ignoró por completo. Y en 1930, durante una expedición en Groenlandia, una de tantas porque también era experto en glaciología, salió para buscar suministros para su equipo en plena tormenta. Mala idea porque nunca regresó. Días después encontraron su cuerpo congelado en la nieve y murió con 50 años y sin apenas reconocimiento ninguno. Lo más triste es que Wegener tenía razón, pero no supo demostrar cómo. Es decir, Wegener había reunido pruebas sólidas de que los continentes habían estado en posiciones diferentes en el pasado, pero no tenía una explicación de cómo se producía este movimiento de los continentes. Tras su muerte, su teoría quedó guardada en un cajón durante años, y no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando la tecnología comenzó a darle la razón. Los avances en sonar y cartografía submarina creados para la navegación de submarinos permitieron estudiar el fondo del mar con una precisión que antes habría sido inimaginable. Y al cruzar el Atlántico, los barcos que cartografiaban el fondo marino descubrieron algo increíble. Entre América y África se extendía una cordillera submarina gigantesca que tenía más de 2000 metros de altura y todo en el fondo marino. Era la dorsal mesoatlántica. En los años 50, el geólogo Harry Hess se dio cuenta de algo más. Cuanto más te acercabas a las dorsales, más jóvenes eran las rocas y había menos acúmulo de sedimentos. Esto solo podía significar una cosa: el fondo oceánico se estaba formando allí, en el centro, y se expandía a los lados. Era la expansión del fondo oceánico. Y poco después se descubrió algo más claro. A ambos lados de las dorsales se mostraban rocas con bandas magnéticas alternas. Cada banda marcaba una inversión del campo magnético terrestre, y eso demostraba que la corteza se formaba en el centro y se iba alejando hacia los lados. Y así la deriva continental de Wegener, que explicaba que los continentes se movían horizontalmente, y la expansión del fondo oceánico, que explicaba cómo se movían, junto con otros flecos que no voy a contar, formaron la teoría global de la tectónica de placas, que es lo que conocemos hoy en día y lo que estudiamos en clase. Y la idea, que en un principio fue ridiculizada, se convirtió en el pilar de toda la geología moderna. Y para terminar te voy a dar un par de curiosidades. Lo primero, la de los geólogos del petróleo, y es que resulta que ellos ya intuían que los continentes se movían. De hecho, para encontrar petróleo necesitaban tener en cuenta los movimientos de la corteza, de las fallas, los plegamientos, todo lo que hoy explicamos con la tectónica de placas. El problema es que los geólogos del petróleo no publican artículos, se dedican a hacer money. Si quieres ganar pasta, hazte geólogo del petróleo. Y otra curiosidad, años antes, en 1910, el estadounidense Frank Taylor ya había hablado de la similitud de las costas entre África y Sudamérica y de la posibilidad de que los continentes se desplazasen, pero no tenía pruebas ni tuvo reconocimiento. Su idea pasó sin pena ni gloria. Y después de conocer esta historia de Wegener,
es difícil no pensar en lo poco que hemos cambiado. Porque es que los humanos tenemos como un reflejo automático: rechazar lo nuevo. Nos cuesta aceptar todo lo que se sale de lo que ya conocemos. Y muchas veces el progreso empieza justo ahí, en una idea que aparentemente te pueda parecer absurda. No digo que haya que creérselo todo, obviamente, pero sí escuchar con la mente abierta. Y es que nunca sabes si detrás de esa idea rara va a estar el próximo descubrimiento que cambie el mundo, o al menos la concepción que tenemos de él. Pasó con Wegener, con Galileo, con Semmelweis, con Pasteur. Todos fueron ridiculizados antes de ser muy reconocidos. Y sigue pasando hoy en día, aunque nos cueste admitirlo. Así que ahí lo dejo. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.